Otra pregunta que suele ocurrir es si hubo filtración o censura dentro del Diario de la Nación sobre eso. No. Y básicamente eso, por lo general los que hicieron ese tipo de comentarios, eso, porque nunca estuvieron trabajando en un diario o porque vienen con parte interesada, como 6, 7, 8 en su momento. El Diario de la Nación se enteraba de las cosas que yo iba publicando a partir de que yo iba investigando. O sea, yo me hice, la tengo ahí todavía, una lista temática de por personas, empresas, eventos y fechas que a mí me interesaba cubrir, que a medida que yo iba buscando los cables, iba buscando derivados, o incluso me acordaba, bueno, también tengo que buscar esto, y me lo anotaba yo, e íbamos buscando. Ahora, la información es inmensa, inmensa. Dicho en cristiano, todos los cables pegados en un Word, en un Times New Roman 12, con un interlineado sencillo, son 8.000 páginas. Cada resma de papel son 500, calculen, 8.000 son lo que quieran. Lo que pasa es que a su vez tienen, de esas 8.000 páginas, hay muchísimo, yo no les puedo decir un porcentaje, pero es mucho. Si arriesga un 30-40% que pueden llegar a ser los resúmenes de prensa de la embajada norteamericana sobre lo que publicaban los diarios argentinos y lo mandaban a Washington. Entonces lo que terminó ocurriendo, me fijé, yo era corresponsal en ese momento del Diario de la Nación en Washington y googleé mi propio nombre, a ver qué surgía, qué podía llegar a decir la embajada sobre lo que yo publicaba. Aparezco no menos de 150 veces en 150 cables distintos y en ninguno de esos hace un comentario sobre mí, sino dice, bueno, Balconada publicó hoy tal cosa. Y lo mismo pasa con Ana Barón, que era la corresponsal en Washington, y lo mismo pasa con Página 12, con Clarín, con quien se les ocurra. Entonces, de esas 8.000 páginas hay que ya de por sí filtrar y eliminar mucho que es los resúmenes de prensa. Hay mucho otro que también es, digamos, hojarasca, son comentarios menores o improductivos, o hacen, por ejemplo, hay muchos temas de seguridad, hay muchos temas, por ejemplo, viene secretaria de labor, chao. Bueno, necesitamos coordinar con la Policía Federal para que manden 2 policías, más un custodio, más un auto, más un no sé qué, y hay 2, 3, 4 cables sobre eso. Bueno, multipliquen eso por cada una de las delegaciones que venía y van a tener 200, 300 cables más. Entonces uno va sumando hojarasca, ¿sí? Papeles, en algo que no hay tan relevante. Y a su vez, a esto sí se suma una filtración que nosotros decidimos hacer, que era el tratar de evitar los comentarios privados o comentarios que fueran, digamos, banales. Sobre qué dice alguien sobre otro funcionario cuando está reunido con la embajada. ¿Se publicaron? Sí, y ahora voy a contar una anécdota sobre eso, pero a su vez nosotros tratamos de centrarnos en aquellos comentarios que fueran relevantes. Para mí, de lo que nosotros publicamos, lo más relevante, los 2 artículos más relevantes fueron: 1, las reuniones de los embajadores del G7 más el embajador de España más el embajador de Holanda, en los cuales entre ellos 9 coordinaban estrategias e incluso discursos y abordajes ante el gobierno argentino para cuando el gobierno argentino tuviera que participar en las reuniones del G20. Dicho mal y pronto, lo que coordinaron entre ellos era decirle al gobierno argentino: o hacen algo que sea productivo al debate del G20 o nos vamos a encargar de echarlos a patadas del G20. ¿Les queda claro? Esto fue un debate que estuvo entre los embajadores aquí en Buenos Aires, que incluso tuvieron un par de reuniones al respecto. Entonces eso sí es relevante, porque en definitiva es algo que está detrás de bambalinas, que sí lleva a un debate público, que sí va a una política exterior y puede ser relevante. Lo mismo que en su caso, cuando uno tiene múltiples funcionarios argentinos que frente al discurso público de hermanazgo o hermandad, ¿cómo se dice? Hermandad, con el gobierno venezolano, y en privado lo despedazan a Hugo Chávez. Eso sí es relevante, porque muestra una dicotomía entre uno y otro. Pero una cuestión es esta, y otra cosa es, por ejemplo, lo de vudú, que le fascina esquiar en Aspen y surfear en San Diego, y es fanático del fútbol americano, pero que no quiere que nadie se entere. ¿A mí qué me importa? ¿Y qué le importa al lector? Y que, bueno, lo que ocurrió en eso fue una de las obligaciones que se firma el compromiso con Wikileaks, es precisamente para evitar
digamos, la lectura interesada o parcial de los cables, lo que acordamos con Wikileaks era, si utilizábamos un pedazo de un cable, teníamos que publicar todo ese cable, subirlo a la red, ¿sí? A su vez, lo que ocurrió es, cuando nosotros publicamos sobre determinados aspectos, por ejemplo, G7, negociaciones por el G20, publicamos a propósito en el Diario de la Nación todos los cables que estuvieran vinculados a esto, para que no se nos pudiera sospechar de, bueno, sacaste de contexto este pedazo de este cable y en realidad había otros 18 cables que decían todo lo contrario. No, publicamos todo lo que había sobre eso. Lo mismo cuando abordamos las preocupaciones sobre el narcotráfico, Colombia, Bolivia, Paraguay, los vuelos y demás, publicamos todos los cables al mismo tiempo. Cuando publicamos otros sobre ley de medios, todos juntos lo mismo. Y lo que hubo fue periodismo. Hubo un colega de una agencia de noticias que cuando nosotros publicamos todos los cables, no me acuerdo sobre qué tema era, se puso a leerlos. En esos cables figuraban los comentarios de Vudú sobre Aspen, San Diego y demás. Y dijo, acá hay algo periodístico. Y él sí, él o ella, no sé porque era una agencia de cable, decidió publicarlo. Y en definitiva, lo curioso fue, terminó generando mucha más repercusión que Vudú decía de esquiar o no esquiar y surfear o no surfear y ser fanático o no fanático del fútbol americano, que la nota del día que habíamos publicado nosotros. Que en definitiva también muestra cuáles son los intereses de los lectores, que a veces es mucho más el pochoclo que los temas relevantes de la agenda pública. Por último, otros dos aspectos más son subir toda la red. En su momento, cuando yo hablé con Diarios sobre Diarios para un artículo que ellos hicieron en Zona Dura, e incluso cuando yo tuve el primer abordaje a Wikileaks, mi idea y mi impresión inicial era así, que yo iba a subir todos los cables de Wikileaks a la red, para que después todo aquel que lo quisiera pudiera digerirlo por su cuenta. A medida que lo fui leyendo, tomé la conclusión que no. Y mi decisión se basa en un caso puntual, que es, todavía sigo leyendo los cables, todavía no terminé de leerlos, pero ya me he topado con dos casos específicos en los cuales a mí me pone muy nervioso. Uno de ellos es una operación que hay de la DEA en el noreste argentino, en la cual habla de quiénes son los investigados y la utilización de 2 agentes encubiertos de la DEA. Y yo no tengo ganas de subir algo a la red que en definitiva, si esa persona lo lee, empieza a sospechar sobre quiénes son los miembros de su entorno íntimo y terminemos con un tipo con un tiro en la cabeza porque yo fui el imbécil que lo subió a la red. Si otro quiere hacerse responsable de ese tipo de consecuencias, que lo haga. Yo no lo voy a hacer. Y como ya me topé con un ejemplo como ese, más otro ejemplo similar en otro tema, ya van 2 veces que me topo con algo que me resulta incómodo, que al mismo tiempo yo considero que no lo publicaría en el Diario de la Nación. Ergo, como no sé si existe algo por el estilo o algo incluso más grave, prefiero no subirlo. Si Wikileaks decide hacerlo, que lo haga por su cuenta. Y en esto, a su vez, vale una aclaración. Que esto lo cuenta Bill Keller en un estupendo artículo que él publicó en el New York Times, en la revista, hace ya varios meses, en la cual él cuenta incluso la diferencia y el distinto abordaje que tuvo el propio Julian Assange sobre esto. Cuando comienza la relación con ellos, Julian Assange dice que quiere subir todo a la red y que cada uno se haga responsable de las consecuencias. Y entonces cuando los periodistas, los medios, los 5 grandes medios que al principio tomaron este tema, le dicen, mirá, Julian, acá puede haber gente que colabora con nosotros en Pakistán, con nosotros, con el Departamento de Estado, o con el Pentágono, o con quien sea. Y en definitiva están colaborando, nosotros le podemos estar dando una sentencia de muerte a ese pakistaní o iraquí o quien fuere. En ese primer momento Julian Assange dijo, a mí no me importa nada, lo subimos igual. Con el correr de las semanas y de los meses, a medida que se dieron cuenta de la gravedad de lo que podía llegar a estar publicándose, el propio Julian Assange modifica su posición y él y su grupo, digamos, de Wikileaks, toma la decisión de hacer algo distinto, que es lo que nosotros tuvimos que firmar. Que era, llegado el caso, si nosotros considerábamos que una potencial fuente podía correr riesgo físico o de seguridad jurídica, teníamos que tapar su nombre con 12 letras X mayúsculas. Entonces el propio Assange se dio cuenta que no se puede publicar todo en cualquier momento y en cualquier lugar.